Ahora, ¿por qué rayos deberíamos emocionarnos porque haya otra película de Hellraiser que está saliendo ahora? Porque sí, hemos tenido ya muchas directos a video, directo a cualquier formato casero. Realmente no ha sido nada impresionante. La compañía en su mayoría simplemente las hace para mantener los derechos y luego no hacer absolutamente nada con la franquicia. Y bueno, es porque esta ocasión de verdad es especial. La compañía se vio, digamos, inspirada en el éxito de la película del 2018 de Halloween, y ahí se dieron cuenta, vaya, si hacemos una buena película de esta franquicia que ha estado por mucho tiempo, la gente de hecho la verá y nos dará mucho dinero. Uno pensaría que los productores ya sabrían de eso, ya saben, desde que nacieron o algo así, pero bueno, supongo que sí, por alguna razón son productores, vaya que están muy desconectados de la realidad. Y bueno, tenemos una nueva Hellraiser, al parecer un remake de la original, nuevas cosas, nueva historia, pero ¿acaso es suficiente? Bueno, vamos a averiguarlo. Y en Hellraiser, versión 2022, claro está, tenemos a esta muchacha llamada Riley, tiene bastantes problemas, tuvo problemas con las drogas durante un tiempo, y eventualmente algunas circunstancias la llevan a estar en la posesión de esta caja negra, esta configuración del lamento. Y cuando inevitablemente termina usando esta caja, bueno, algunas personas que a ella le importan empezarán a desaparecer. Por lo tanto, ella tratará de buscar información de dónde vino esta caja, de quién era y por qué están sucediendo estas cosas misteriosas. Y esto obviamente la llevará a saber más de lo que muchos conocemos de Hellraiser, los cenobitas, su mitología, su extraña manía de confundir el placer con el dolor, en fin. En cuanto a Hellraiser, realmente solo he visto la primera película y todas las otras películas he oído a mucha gente hablar de ellas, de lo que sucede, de cuáles son buenas, cuáles son malas. Digamos que el 99% de las personas que ven estas películas están de acuerdo en que las primeras dos son muy buenas, y sí, la primera película es buena. A partir de la 3 empiezan a hacerse muy malas, y también a partir de la 4 empiezan a ser directo a video y se vuelven de peor calidad cada vez más. Y puede que haya solo una o dos películas decentes de todas esas secuelas que salieron en video. Eso parece ser el consenso general de la franquicia en general, y bueno, sí, por lo tanto, como dije, el que tengamos una nueva película de Hellraiser realmente en cualquier otro año no sería algo como para resaltar aquí y allá, pero aquí una vez más es importante porque incluso la compañía de hecho le está dando mucha importancia a esta nueva película. De verdad quieren que esto los lleve a muchísimas más películas en el futuro, con producciones más serias y no tanto simplemente vamos a hacerla porque queremos tener los derechos de esta franquicia que no usamos. Y en cuanto a la percepción de alguien que solo ha visto la primera película, me agradó bastante esta nueva. En algunos detalles es mejor a la original, en otros la original es superior, pero en general simplemente tenemos otra muy buena, satisfactoria película de horror. Uno de mis más grandes problemas con la primera película es el hecho de que esencialmente teníamos estas dos historias. Una tenía que ver con esta amante queriendo revivir a su amante muerto, lentamente matando a personas, porque al parecer entre más sangre tiene de otras personas, este amante que se fue al infierno empieza a revivir. Por lo tanto es como una película slasher, pero de otra manera completamente diferente a las películas de slasher. Y luego tenemos esta otra historia en la que tiene que ver la configuración del lamento, estos cenobitas y al parecer ciertas cosas del infierno. Eso definitivamente es la historia más interesante de las dos, y aún así es la historia que parece menos participación tener en la primera. Y ok, ambas historias son sólidas y todo eso y la película está bien. Eso es lo que de verdad siento que la historia que se llevó el enfoque no fue la historia más interesante de las dos. Por lo tanto es de mi agrado que en esta nueva película del 2022, tanto la historia, lo que la película quiere contar, tiene mucho que ver con descubrir más acerca de los cenobitas y toda su mitología. Porque de verdad son personajes y conceptos bastante interesantes. Son estos seres que viven en el infierno o en alguna parte del infierno bastante selecta. Confunden el placer con el dolor, por eso tienen muchas mutilaciones y se ven bastante extraños, bastante grotescos también. Y también quieren que esa sensación sea parte de lo que vivan otras personas. Es decir, que sí tenemos esencialmente una historia de horror donde se justifica que sea tan gráfico, donde se justifica que tendremos mucho gore. Por lo tanto, en este filme, entre más descubrimos de los cenobitas y todo eso, la película en general se vuelve más interesante porque de eso se trata la historia. Si queremos figurar el por qué esta configuración del lamento está haciendo desaparecer a las personas, bueno, también tenemos obviamente que saber más acerca de los cenobitas, la razón por la que la caja está ahí. Y por supuesto tendremos a los cenobitas tratando de reclamar muchas víctimas, sobre todo porque en esta película aquí cambian como que no se necesita nada más de una persona o algo así, no, se necesitan varias víctimas para poder llegar a cierto lugar. Buena manera de justificar más matanzas, pero ok. Aún así, muchas de las matanzas realmente no suceden en cámara, lo más gráfico lo guardan para muchísimo después, eso fue un poco decepcionante, pero hoy eventualmente sí tenemos violencia más gráfica más adelante, eso está bien.
Aunque sí diré que en cuanto a los efectos grotescos y todo eso, siento que la original sí fue superior en ese aspecto. Y es porque aquí los efectos están bien realizados en el aspecto técnico y todo eso, pero muchas veces las cortadas y las mutilaciones de los cenobitas se ven demasiado limpios, demasiado calculados por así decirlo. Sí tendremos un claro corte aquí, acá, aquí claramente podemos ver mucha sangre y todo el músculo, pero todo lo demás es como si le hubieran limpiado a los alrededores. Mientras que en la original sí se siente como que todos los efectos eran bastante sucios, eran bastante crudos. Sí veíamos muchas claras separaciones entre la piel y la carne en sí, la carne viva todavía, pero al menos todavía se veía que sangre estaba saliendo por aquí, por allá y otras cosas también asquerosas. Al menos ahí, ser tan crudos de verdad le ayudaba muchísimo más al filme. Por lo tanto, sí, este filme es gráfico, todavía es violento, pero no tanto como la original y eso sí es un poco extraño. También siento que los personajes en la película original fueron mejores. Aquí los que tenemos en la película son decentes, no son molestos, al menos no después, al principio sí lo son, pero por buena razón. Pero en la original de verdad se sentían como que eran personajes muchísimo más desarrollados, muchísimo mejor pensados también. En fin, personajes que de verdad se desarrollaron mucho a través de toda la película. Mientras que aquí, ok, tendremos a nuestros personajes, claramente hay algo, un problema con estos personajes, pero aparte de eso realmente no hay mucho más allá de estas personas. Pero eso sí, los cenobitas en este filme siguen siendo la mejor parte de estas películas, se roban el show, sobre todo el nuevo Pinhead, o mejor dicho, la nueva Pinhead, interpretada por Jamie Clayton. Ella de verdad hizo un excelente trabajo en este filme, es una muy buena reinterpretación del personaje, bastante interesante, y sí, ella dice varias líneas que el Pinhead original también dijo, y las dice a su propio estilo. De verdad, en cuanto al manejo de Pinhead en general, este filme hizo un excelente trabajo, en ese caso sí sería un 10 de 10, si tomáramos en cuenta simplemente la interpretación de Pinhead. Una vez más, aquí claramente saben que el enfoque debería estar en los cenobitas, no tanto en las historias que tienen que ver con los humanos en sí. Es decir, en la original, el director y creador de Hellraiser en general, Clive Barker, él hizo la película original con todos estos elementos, sí, pero era para que el personaje de la esposa infiel fuera el personaje más recordado de esa película. Y sí, es un personaje muy interesante en esa película, pero el personaje que terminó siendo más interesante para todos fue obviamente Pinhead, el cual casi ni salía en la película original. Hay unas pocas veces donde sí usan efectos en computadora y uno claramente puede ver cuando los están usando, pero al menos mantienen esos efectos al mínimo y también simplemente los usan donde son absolutamente necesarios. Todo lo demás se ve que son efectos prácticos y también con mucho maquillaje bastante complejo. Ahí ya dije que sí prefiero cómo se ven en la original porque se ven más sucios, pero aún así se siguen viendo bien aquí, solo no tan bien en comparación a la original. La música de la película original por Christopher Young de verdad era uno de los mejores detalles del filme y aquí tenemos una música nueva por otro compositor, la cual sigue ese mismo estilo. Todavía prefiero la música de la película original, pero todavía la música de esta nueva película también es bastante buena, le da mucho a las escenas de este film. Así que ok, sí tendrá sus fallas, pero en general yo diría que esta nueva película de Hellraiser es de las mejores de la franquicia en general. Esta nueva película sabe que lo más interesante de la franquicia son los cenobitas, cómo funciona toda su cosa, su cultura, su mitología, y por lo tanto eso es el enfoque de este filme y eso me agrada. Si los personajes principales pudieron usar un poco más de trabajo, la historia quizás es demasiado liviana para muchos y no será tan violenta o tan gráfica, o al menos no de una manera tan grotesca como las otras películas, incluso la original, pero aún así yo diría que la película a fin de cuentas es bastante disfrutable. Como dije, hay algunos detalles que siento que esta nueva de verdad superó a la original, sobre todo en historia. Pero bueno, no se preocupen si no han visto ninguna otra de Hellraiser, realmente siento que no lo necesitan para poder ver esta nueva, debido a que en esta nueva, como dije, de por sí ya exploran lo que son los cenobitas, así que es un buen punto de entrada para los que quieren entrar a la franquicia de Hellraiser. Pero definitivamente también recomendaría la original, así que ahí está, en un solo video ya les recomendé 2 películas, vaya, toda una franquicia técnicamente, así que ahí está. Hice mi trabajo y más de lo que se pedía de mi trabajo. Deberían agradecerme con, ya saben, un like, quizás una suscripción, algo así. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.